El proyecto Empowering Healthy Youth nace dentro del seno del programa Erasmus Plus 2014-2020 y se define como un proyecto de asociación estratégica donde en concreto 5 socios procedentes de 4 países europeos, España, Italia, Grecia y Reino Unido, hemos trabajado en conjunto por una idea en común, un objetivo común: la empleabilidad de adultos en una situación de desempleo, adultos mayores de 45 años. El objetivo o los objetivos de este proyecto son muy claros. Por una parte, tratar de paliar esta situación de desempleo que azota sobre todo a adultos mayores de 45 y en una situación prolongada de inactividad laboral, y dotarles de aquellos medios, de aquellas herramientas que mejoran su empoderamiento y su iniciativa y motivación para saltar de nuevo al mercado laboral. Por otra parte, y otro de los objetivos, es también dirigirnos a esos profesionales de la orientación laboral, a esos expertos que se dedican al campo de los recursos humanos, ya sean psicólogos, sean coaches, que trabajan especialmente con este colectivo y que muchas veces no disponen de las herramientas adecuadas para poder guiarlos y orientarles y realmente que alcancen este sentido del proyecto, que no es otro que buscar trabajo y conseguirlo y dotarles de esas tools, digamos, de esas herramientas que necesitan para ello. El proyecto, es claro, nació precisamente porque en los 4 países participantes la situación era la misma y fue nuestro socio del Reino Unido el que nos ha dado las claves y digamos las herramientas más avanzadas que sí que se aplican en ese país para que luego pudieran replicarse en Grecia, en Italia y en España. Por parte de España hemos trabajado en el proyecto Fundación Corensa como líder y Acción contra el Hambre. Por parte de Italia contamos con la colaboración de STEPS, por parte de Grecia con Knowl y por parte del Reino Unido con Innova, que son líderes y además propietarios de la técnica del Coaching Circles, que ha sido la técnica más innovadora del proyecto Empowering. Toda la información de este proyecto la tenemos actualmente colgada en la página web empower45plus.eu, donde se puede acceder en los 4 idiomas disponibles: italiano, griego, inglés y español, y donde pueden encontrar toda la documentación generada y todo el material generado como consecuencia de este proyecto. Los resultados del proyecto Empowering son 2 claramente diferenciados. Por una parte, la elaboración de un manual, de un ebook que contiene todas esas herramientas y esas dinámicas y estrategias que van dirigidas tanto a orientadores laborales como a adultos desempleados de larga duración y que les permite dotarse de esa motivación y de ese empoderamiento para saltar de nuevo al mercado laboral. El manual tiene ya formato ebook para que sea muchísimo más accesible, de disponibilidad totalmente gratuita, y a través de nuestra página web se puede consultar, y está constituido por 5 módulos. Enfocados principalmente a las técnicas de la programación neurolingüística, del Coaching Circles como técnica innovadora del proyecto Empowering, la marca personal, las redes sociales, las competencias transversales que debe tener cada uno para saltar al mercado laboral y, por último, el emprendimiento. El segundo de los resultados del proyecto Empowering son una serie de vídeos que nosotros llamamos píldoras de formación y de resultados, de feedback, que han sido grabados por los diferentes orientadores laborales con cuya participación hemos contado en este proyecto, y por adultos desempleados que también han formado parte de los talleres prácticos con los que se ha implementado el contenido del manual y del ebook. A partir de la finalización del proyecto, que tendrá lugar en febrero de 2019, empezaremos a analizar la sostenibilidad del proyecto y el impacto causado, y a partir de ahí podremos extraer datos más certeros sobre la integración de este proyecto tanto en la esfera profesional de los orientadores laborales como en el día a día de los adultos desempleados. Bueno, pues las personas desempleadas de larga duración y además puedan tener más de 45 años y a su vez si son mujeres, se encuentran con una situación de cronificación en su forma de vida y de método
para sentirse bien y con dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan a los servicios de alguna entidad o alguna ONG que les presta servicio en programas de empleo, se encuentran con perfiles con muy bajo ánimo, con procesos de desconexión en la formación, con las redes familiares o laborales prácticamente inexistentes, y se debe de trabajar con unas metodologías donde desde la escucha activa se empieza a dotar de herramientas a todas estas personas para que recuperen la confianza en sí mismas. Así, en un contexto general, pueden ser temáticas muy generales, pero están respondiendo muy bien en los cambios metodológicos dentro de los responsables de entidades que trabajan en la intervención social, las orientadoras laborales, los coachings o las personas que gestionan recursos humanos. Trabajar, por ejemplo, la programación neurolingüística, trabajar la marca personal, la alfabetización digital, sobre todo para estas personas mayores de 45 años que fueron expulsados por las crisis económicas del mercado laboral, requieren de una implementación y una innovación y un reciclaje total y absoluto. El mercado es cambiante, cada vez más cambiante, las migraciones influyen, las crisis económicas mundiales influyen en el pequeño centro de la ciudad donde vivamos, pero tenemos que dotar de esas herramientas a esas personas para que se puedan adaptar cada vez mejor al cambio. Es decir, si en 2008 el crack económico que sufrimos en este país, con tantísima gente de sectores de producción muy importantes, se encontraron desempleadas, en este caso, si ocurriera lo mismo, tendremos ya incorporado en nuestras metodologías nuevas herramientas para que estas personas se puedan reciclar. Por tanto, la recomendación final sería que se comprometieran en sus propios procesos desde una perspectiva del empoderamiento y no desde el asistencialismo, para que recuperaran esa confianza en sí misma y, a fin de cuentas, pues, pudieran conseguir sus proyectos de vida.